La pandemia puso de relieve quizás una forma de vincularnos que era previa al momento pandémico y que marca una concepción, creo yo, de las relaciones humanas en los últimos decenios, pero sin dudas en la modernidad, uno podría decir, desde el advenimiento de la sociedad burguesa, el capitalismo, etcétera, ¿no? Y me refiero justamente a la situación del hombre, a la situación del ser humano en la modernidad, que uno podría decir, siguiendo a un filósofo mexicano muy interesante, que es Luis Villoro, filósofo mexicano que piensa problemas de nuestra Sudamérica, ¿no? Desde aquí, dice justamente Luis Villoro que el hombre, el ser humano, en su situación en la modernidad, está en una condición de aislamiento y de soledad, ¿no? Y uno podría decir que claramente vivimos en una época de aislamiento, de soledad, de enajenación, como él mismo dice, y que la pandemia vino a reforzar ese carácter de sospecha respecto del otro, ¿no? El otro, junto con la amenaza del virus, el portador de ese virus es el otro, es la otra. Es decir, que este momento pandémico y pospandémico, porque esto va a seguir durante varios años seguramente, viene a reforzar ese carácter de aislamiento, de soledad en el que vivimos. No, y traigo esto porque justamente quería traer hoy para compartir con ustedes eso que se llama la filosofía de la otredad, o la filosofía en torno a la figura del otro, de la otra, del otro. Pongan ustedes el nombre allí que quieran, ¿no? Y que esta época tolere, ¿no? Para señalar justamente el vínculo con el otro, con la otra, ¿no? Uno podría seguir el análisis de Luis Villoro y decir que todo movimiento de simpatía, de comunicación afectiva con el mundo, de empatía, ¿por qué no decirlo?, se ha considerado como algo pueril o como una ilusión, ¿no? Justamente, si hay algo que a nosotros de lo que carecemos, podría decir, es de cierta empatía, de cierta solidaridad, de cierto lazo para con los otros. Por eso digo que este momento que nosotros vivimos de la pandemia, ¿no? y la pospandemia, estará reforzado ese carácter de sospecha respecto del otro, respecto de la otra, ¿no? Y uno podría decir también, siguiendo análisis de filósofos de la modernidad, que la sociedad moderna está dominada por una concepción objetivista, instrumental y pragmática, ¿no? Es decir, hay un vínculo con el otro, con la otra y con las cosas, que lo que hace es colocar en primer lugar la relación entre humanos, entre humanes, va como una relación de afán de dominio y caracterizada por la voluntad de tener, por la voluntad de poseer, ¿no? Esto es la obsesión por la posesión, por el haber, es decir, nos definimos por aquello que tenemos, ¿no? Como alguien decía, ¿qué es eso que es el currículum vitae? Alguien decía el ridiculum vitae. Pero es una colección de posesiones. ¿Vieron la pregunta esa cuando uno se conoce con alguien? Bueno, ¿y vos a qué te dedicás? ¿No? O bueno, ¿y vos qué sos? Y esa pregunta, la pregunta por el quién, es una pregunta por a qué uno se dedica en tanto posesión, como si a uno lo definiera. ¿Y a qué voy a sumar a mis tenencias? Exactamente. De alguna manera, ¿no? Exactamente, Úrsula, claro. El hombre, uno podría decir moderno. Un el médico ser humano, tengo bueno, ahora también. Tengo un médico ahora, claro. Se define justamente por la posesión de bienes materiales, por la posesión incluso de bienes simbólicos. Bueno, se dedica a esto, es prestigioso y va a tener plata, porque siempre el capital es más capital que simbólico. Uno podría decir, ¿no? Cuando se habla de capital simbólico, capital cultural, siempre es más capital que cultural y que simbólico, ¿no? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque se ha perdido un vínculo que quizás en algún momento tuvieron las sociedades con la naturaleza. Si uno piensa, ¿no? Y doctrinas, por ejemplo, Rodolfo Cuyo es un filósofo argentino que ha trabajado mucho el pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Y allí hay una cosmovisión del que algún día hablaré, de Rodolfo Cuyo y de esta cosmovisión. Hay allí un vínculo afectivo con el cosmos, una participación, si se quiere, empática con la naturaleza. Bueno, la modernidad ha perdido ese vínculo de concebir la naturaleza y el ser humano como un todo, y el ser humano se ha alejado cada vez más y ha cosificado no solo a la naturaleza, sino también a las relaciones humanas, ¿no? Por eso digo que en este mundo
cosificado, en este mundo atravesado por las tecnologías, en este mundo de aislamiento y en este mundo de soledad, características previas a la pandemia, digo, ¿no? Que la pandemia viene a reforzar y le viene a colocar al otro el rótulo de la amenaza o de la sospecha. En este mundo, también atravesado por la desigualdad, de algo que hemos hablado y venimos hablando en este programa bastante, uno se hace una pregunta profundamente filosófica, que es una pregunta que se han hecho muchos filósofos en el siglo XX, pienso en Levinas, pienso en Derrida, pienso en los feminismos, la pregunta por ¿qué es el otro? ¿Quién es el otro? El otro, la otra. Y es una pregunta que encierra, en definitiva, el modo de vincularnos que nosotros tenemos en una sociedad. Y el otro, en primer lugar, uno tendría que decir, para empezar a responder esta pregunta, es aquella que no puede reducirse a objeto, ¿no? A concepto o a representación del yo pensante, ¿no? Es lo que ante todo existe, pero antes que yo pueda ponerle un rótulo, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la experiencia del otro, de la otra, es por excelencia la experiencia de una trascendencia irreductible. Cuando yo hablo de alguien y le pongo un rótulo, uno dice, bueno, ¿y ese qué hace? ¿Y ese a qué se dedica? ¿Y cómo es? Y uno empieza a ponerle... ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Claro. ¿Se enamoró de ti? Bueno, pero no está tan enamorado si te dijo eso. Y uno empieza a poner un montón de adjetivos. Pero en esos adjetivos no está esa persona o ese fenómeno, esa experiencia. En esos adjetivos están los prejuicios que uno trae, están los preconceptos que uno trae, está lo que muchas veces uno quiere ver en la otra persona. Sobre todo. Y ni siquiera está. No sabes cómo cambió. Siempre fue así. Siempre fue así, vos no lo veías, o vos cambiaste, claro, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Definir el carácter propio y específico de la otredad, para decirlo en términos filosóficos, es en primer lugar asumir que no se puede determinar ni definir aquello de lo que nosotros queremos hablar. Es decir, la otra persona, la otredad, es algo casi inasible, ¿no? Y es interesante porque Luis Villoro dice que solamente se puede hablar a partir de negaciones o en términos negativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en todo caso se puede definir a la otra persona por aquello de lo que yo carezco, ¿no? No se puede asimilar a la otra persona a lo que uno cree saber o presentir del mundo, ¿no? Lo decía Freud, ¿no? En esto de amar es ¿cómo se llama? Lacan, ponerle a alguien algo que esa persona no es y no tiene. Exactamente. Efectivamente, los actos y los discursos del otro, fíjate lo que dice Villoro, no concuerdan exactamente con las motivaciones que yo les había prestado y con las cuales había creído poder determinarlo. Es decir, el otro es un estado de abierto constante, ¿no? No solo constato que el otro rebasa todas mis determinaciones, que no puedo controlarlo ni definir, no solo sus expresiones y sus manifestaciones, sino además sus gestos y todas esas maneras de aparición de la otra persona en mi vida. Ahí me acordé, en mi mundo. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. A quien no es. Ahí está La definición. Así era. Y efectivamente, siguiendo esa bella definición de amor, cruel, más que bella, cruel, quizás cruelmente bella, vamos a decir, ¿no? Cruelmente bella. Negociemos ahí, ¿no? Siguiendo esa definición, podemos decir justamente que hay un tipo de sentido cognitivo para empezar a deconstruir nuestro vínculo con el otro, y es el de la fascinación. Y quiero detenerme en este punto. La fascinación es una experiencia de la pasividad, ¿no? Pensemos esto. Es una experiencia del descentramiento de uno, de la apertura, del anonadamiento. Cuando uno se fascina con algo es porque se deja afectar. Quizás por una cualidad que el otro no tiene y que uno quizás la coloca allí para que suceda ese momento de la fascinación. Por eso el paradójico sentimiento de atracción se mezcla con una temerosa inquietud. Nos fascina siempre algo oculto, lo que se presenta pero no puede captarse plenamente, lo que solo está indicado
allí donde hay algo del juego de la luz y de la sombra. Es decir, ¿por qué la luz y la sombra y por qué el ocultamiento? Porque quizás dejarse fascinar por el otro es dejar que en una relación aparezca algo del orden de lo oculto, o de lo que a simple vista no se veía, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de permitir quizás a la otra persona que la otra persona se autoperciba, se reconozca en sus gustos, en sus orientaciones, que pueda darse el ámbito para que eso suceda, ¿no? Hoy Úrsula traía una noticia de una nena en los Estados Unidos de 8 años que le declaró su amor a una compañerita y le echaron del colegio. Bueno, efectivamente allí no hay ni fascinación y mucho menos hay amor. Hay clausura, hay censura de ese momento quizás en donde efectivamente pasa algo del orden de una alteridad que es del orden de lo irrevelado y revelable. Y esto es muy interesante, eso que no se puede revelar y sin embargo se revela a pesar de todo. Por eso empezar a deconstruir nuestro modo de vínculo con los otros es empezar a darle lugar a la alteridad, a la fascinación de la relación, más allá de los prejuicios, más allá de lo que nosotros queremos creer de las cosas. Digo esto, queremos creer, porque no somos un conjunto de creencias nunca corroboradas, ¿no? Y efectivamente, la pasión está allí, y en este sentido, como acción amorosa en el sentido justamente de deconstruir eso que nosotros creíamos que era el amor. Y eso que nosotros creíamos que era el amor es algo del orden, de una comunión en la precaria relación con el otro, con el otro. Es algo justamente del orden de lo inclasificable y es algo del orden del milagro del acontecimiento que tendremos que empezar a vislumbrar en los ojos que nos miran por arriba del tapabocas. Por eso, no nos une el amor hasta ahora, nos une el espanto. Esperemos que el amor nos empiece a unir un poquito.